Ahí es muy interesante porque ayer comentábamos que justamente Donald Trump había prácticamente amenazado a Vladimir Putin que si no paraba la guerra, bueno, también iba a aplicar sanciones a los productos que comercializa con Rusia. Y ahora, sin embargo, volvió a su discurso inicial diciendo, bueno, quiero reunirme con Vladimir Putin y para llegar a un acuerdo, cosa que Putin y sus funcionarios ya vienen diciendo que no quieren un alto el fuego que sea eventual o por poco tiempo, sino una guerra que para una paz que le sirva a todos los países. Aquí sí asoma un costado mucho más humanista del propio Donald Trump, poniéndole foco a las consecuencias humanas que ha significado la guerra, las muertes, la destrucción, haciendo él mismo la salvedad de esto está o va más allá de lo económico, va más allá de lo edilicio. Y en el fragmento que escuchamos 3 veces lo dijo. Y el secretario de prensa, agregando esto que vos, del secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, agregando esto que vos decías, Andrés, dijo que están siguiendo muy de cerca cada uno de los matices, dijo, y de los discursos que brinda Donald Trump desde que llegó a la Casa Blanca, porque también quieren reunirse, de hecho ya lo manifestó en la sesión anual a fin de año Vladimir Putin, quien dijo que él quería reunirse lo antes posible con Donald Trump. No, sí. Y es un estilo el de Donald Trump que también lo vimos en su primera presidencia, de primero hacer declaraciones de ir por todo y después abrir la puerta. Exactamente. Plantear una posición dura, muy fuerte y sentarse a negociar desde esa posición de fortaleza. Me pareció algo muy interesante y quiero destacar esto que dijo, ¿no? En el fragmento que escuchábamos. Queremos hacer lo mismo que hicimos en Medio Oriente, ¿no? Recordemos que él se adjudicó el acuerdo, también lo hizo Joe Biden, pero el acuerdo al cual llegaron, ¿no? Allí en Qatar, jamás con Israel. ¿Podrá ponerle fin a la guerra entre Rusia y Ucrania? Bueno, veremos, digamos, es uno de los grandes desafíos. Hablando de la guerra, vamos a introducirnos en las últimas novedades de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, porque hay un elemento que también tiene que ver con Trump, tiene que ver con los Estados Unidos y tiene que ver también con el futuro de la guerra, y está planteado en que hasta ahora Donald Trump, como presidente de los Estados Unidos, es cierto, lleva pocos días, no ha manifestado aún ningún tipo de ayuda extra o nueva en cuanto a fondos o armamento para Ucrania. Situaciones que se venían dando, les diría casi de manera, no sé si semanal, pero era digamos, permanentemente se escuchaban declaraciones y anuncios del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, Joe Biden, de hecho, en las últimas semanas de su mandato, aceleró esa ayuda. Y en este contexto hay que recordar cuando Zelensky, en su visita, en la última visita que realizó en Estados Unidos, que se reunió con Biden, pero también con Trump, el comentario que hizo Trump lo trató de pedigüeño. Esa fue la palabra, al menos la traducción que se utilizó, diciendo, se reúne con Biden y pide 6.000 millones de dólares, se reúne conmigo y pide otros 6.000 millones de dólares más. Sí, ha sido en algunos tramos de su campaña muy duro con Zelensky. Y como así también ha dicho, bueno, Zelensky es mi amigo. Es decir, abre las puertas de una negociación de forma permanente, pero hasta ahora no ha dado señales ninguna de cómo va a seguir esa ayuda de los Estados Unidos a Ucrania, sobre todo en esto que estamos viendo en el graph, que es el armamento, porque Ucrania quiere convertirse en el arsenal del mundo libre. Sí se había manifestado en su momento cuando estaba en plena campaña electoral y también lo había hecho su vicepresidente, J.D. Vance, respecto a la ayuda y a suministrar o por lo menos a recortar, eso es lo que habían dicho, que esa era una manera de ponerle fin al conflicto bélico. Hoy fue muy interesante porque lo comentamos ayer porque lo había dicho el propio Zelensky, pero hoy en las reuniones paralelas que se dan por fuera de lo formal, el asesor militar de Zelensky, a quien estamos viendo en pantalla, repitió nuevamente lo mismo, lo que decías vos, en que quiere transformarse en el arsenal militar del mundo libre, Ucrania, justamente para combatir con éxito la invasión rusa en ese país, pero además dijo que ya comenzó acuerdos, Ucrania, con varios países, entre ellos señaló a Alemania, con el cual dice que ya firmó convenios con 10 empresas de armamento.
Porque no nos podemos olvidar tampoco aquí que hay una realidad en cuanto a los negocios que la guerra genera. Vos, Andrés, lo has explicado en tantísimas ocasiones con diversos informes de los montos que se manejan, de cómo los países han aumentado su presupuesto en defensa. Detrás de ese aumento de presupuestos hay empresas que fabrican armas y hacen negocios. Es que la industria del armamentística es la única que gana con la guerra. Sin lugar a dudas.